El desarrollo de un bebé puede verse afectado por enfermedades congénitas, lo que impacta tanto en el funcionamiento mental y psíquico como en la apariencia del infante, características que en ocasiones son fáciles de identificar. En este programa exploraremos los factores causantes de estas condiciones, quiénes se encuentran en mayor riesgo, cómo se realiza el diagnóstico y la importancia del apoyo familiar tras una evaluación médica. Hoy nos adentraremos en estas anomalías para conocer más a fondo sobre ellas. Soy Yarani Flores y les invito a iniciar este recorrido como siempre con lo más relevante de esta semana en el ámbito de la salud. Las bebidas azucaradas causan 1 de cada 3 casos nuevos de diabetes en México, reveló un estudio de la organización El Poder del Consumidor. Emma tiene 62 años y consume cotidianamente bebidas azucaradas. Sabe que no es bueno a largo plazo para su salud, pero por el momento no se preocupa. Generalmente la ocupo para, no sé, como un antojito ahorita y pues siento como que me sabe mejor tanto el alimento como la bebida, pero sí consumo agua natural. Emma considera que aplicar más impuestos para reducir el consumo de refrescos sería una buena medida, pero habrá resistencias. Pues cuando ya se te hace una adicción por algún consumo de alguna bebida endulzante, no importa lo que te cueste, ¿no? De todas formas la van a consumir. Pero bueno, no sería buena idea. Mientras tanto, Emma es parte de la población que, aunado a otros factores de riesgo como el tabaquismo y sedentarismo, en los siguientes años podría padecer diabetes. Cuando se compara a nivel global, México es el primer país en todo el mundo de estos 184 países analizados que tiene esta mayor carga, con 1 de cada 3 casos nuevos de diabetes atribuidos al consumo de bebidas azucaradas. Cuando se compara en la media a nivel global, pues 1 de cada 10 casos de nuevos casos por diabetes se deben al consumo de bebidas azucaradas y en el caso de México 1 de cada 3. Y los números siguen creciendo exponencialmente, indica este especialista. Este aumento histórico de la diabetes en México, que es una de las principales enfermedades crónicas y la principal causa de muerte en México, este número se ha triplicado entre los años 2000 a 2022. Por ejemplo, en el 2000, cerca de 5.3 millones de personas vivían con diabetes, mientras que para el 2022 este número casi se triplica con una cifra de 14.6 millones. Ya tenemos una alerta epidemiológica desde el 2016 por diabetes en nuestro país. Sin embargo, creo que aunque se han tomado ciertas medidas, se necesitan reforzarlas y que éstas sean mucho más restrictivas, como se ha hecho con otro tipo de productos que son nocivos para la salud, por ejemplo el tabaco. Un paso clave para combatir la diabetes es restringir más la publicidad de estos productos. Además de limitar el acceso a la población infantil a las bebidas azucaradas por medio de la prohibición de su venta en escuelas de nivel básico e incrementar los impuestos para hacer estos productos menos asequibles a la población en general. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. En Procesos en Salud conoceremos cuáles son los exámenes y chequeos médicos que deben realizarse las mujeres embarazadas para detectar la presencia de enfermedades genéticas en el feto. Antes de que nazca el bebé, es importante reconocer su estado de salud para determinar si requieren de algún cuidado especial. Aquí les presentamos algunos exámenes que sirven para ayudar a detectar cualquier anomalía congénita. Las pruebas prenatales sirven para detectar alguna anomalía genética o cromosómica en el feto y se realizan al inicio del embarazo. Entre estas pruebas destacan la amniocentesis, en la que se extrae líquido amniótico, además de la prueba prenatal no invasiva, en la que se extrae una muestra de sangre de la madre para detectar alguna anomalía cromosómica en el bebé. Pruebas genéticas son análisis de ADN que se registran a través de muestras de tejidos o células del cuerpo. Algunas de ellas son las translucencia nucal, prueba de ADN fetal libre, pruebas de detección triple o cuádruples y la prueba de vellosidades coriónicas. La ecografía, al permitir visualizar a través de imágenes al feto, ayuda a detectar malformaciones en el cerebro, corazón o riñones, así como en la columna vertebral,
intestinos, estómagos y extremidades. Momento de conocer las fechas a escala global más resaltantes de esta semana en materia de salud. Efemérides de la semana. 1 de marzo, Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, un problema de salud psicosocial que afecta al 45% de los adolescentes y el 35% de los adultos. Esto según datos del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España. 1 de marzo, Día Internacional de Protección Civil. Conmemora la fundación de la Organización Internacional de Protección Civil en 1972, creada para desarrollar estructuras nacionales que atiendan los desastres que afectan a la población. 3 de marzo, Día Mundial de la Audición, declarado por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la sordera o pérdida de la audición y promover la salud auditiva. Después de la pausa, ahondaremos en los diversos aspectos que rodean a una enfermedad congénita, como su tratamiento, cuáles son las más comunes y qué porcentaje de la población se ve afectada por estos padecimientos. Más de esto en breve, no se aparte. De vuelta en el informativo saludable de Telesur, las enfermedades congénitas se desarrollan durante el embarazo, aunque en algunos casos los signos de la afección solo se manifiestan después del nacimiento. Organismos como la Organización Mundial de la Salud realizan anualmente programas de capacitación sobre la vigilancia y prevención de este tipo de anomalías para disminuir los riesgos durante la gestación. Todo sobre esto lo abordaremos hoy en nuestro tema central. Junto al embarazo llegan una serie de cuidados para garantizar la llegada de un bebé sano, a fin de evitar enfermedades como las congénitas que pueden representar un gran desafío de vida tanto para el niño como para sus padres. La Real Academia Española define la palabra congénito como aquello que se tiene desde el nacimiento y señala que estas enfermedades son aquellas heredadas o que se adquieren durante el embarazo. También son conocidas como anomalías, malformaciones o defectos congénitos. Son cosas que detectamos la gran mayoría en la etapa recién nacido. Son defectos que pueden ir desde a nivel esofágico, intestinal, pulmonar, vías urinarias o anorrectal, que el feto o el embrión no completó el desarrollo de todas las estructuras y el niño puede nacer con un defecto a nivel del esófago que se comunique con la tráquea, o puede nacer con diferentes variantes o niños con malformaciones congénitas múltiples. Algunas enfermedades congénitas son más comunes que otras y su gravedad varía, por lo que dependiendo de cuál se trate pueden requerir tratamiento o una intervención médica. Estas pueden llegar a causar una discapacidad crónica y en algunos casos desencadenar en la muerte. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 300 bebés menores a 4 semanas de nacidos pierden la vida cada año por esta causa. Existen diversos factores causantes de las enfermedades congénitas. El principal es el genético, causado por uno o más genes que sufren una mutación, impidiendo su correcto funcionamiento. Problemas cromosómicos, es decir, la falta total o parcial de alguno de ellos, así como la presencia de uno adicional. Sin embargo, estos dos representan el menor número de casos. Exposición a medicamentos, productos químicos, sustancias tóxicas o cualquier factor ambiental también son causantes. Falta de nutrientes que permitan un desarrollo adecuado del feto y la consanguinidad también puede causar algún trastorno congénito. Una muy general la podemos clasificar en enfermedades monogénicas, que esto se refiere a que la alteración se encuentra en un solo gen
y enfermedades cromosómicas, aquellas en las que se involucra tanto el número o la alteración estructural de alguno de los cromosomas del ser humano. Esa es una clasificación muy general, pero que nos permite abordar a los pacientes de manera diferente, ya que los estudios que se solicitarán son muy diferentes para poder diagnosticar a estos pacientes. Algunos de los problemas que generan las enfermedades congénitas son malformaciones debido a que las extremidades no se desarrollan en su totalidad. Deformaciones cuando una estructura sufre alguna alteración después de su desarrollo. Disrupción que ocurre cuando, pese a la formación total de la estructura del feto, las bandas amnióticas causan que alguna de sus partes se destruyan, lo que origina amputaciones o contracciones de articulaciones. Los podemos dividir en dos grupos principales: los estructurales, que afectan alguna parte de la formación del cuerpo, como pueden ser los labios, los dedos o el corazón, o funcionales, los que alteran alguna parte en la función de un órgano específico. Son bastante comunes, un 2% de los embarazos tiene un niño con una malformación, y el interés de detectarlas es que al nacer los niños pueden ser tratados y con eso reducir sus complicaciones. ¿Cuáles son estas malformaciones? Pueden ser cardíacas, renales, urológicas, intestinales o cerebrales. Entre las enfermedades congénitas se encuentran el síndrome de Down, espina bífida, fisura labiopalatina, pie zambo, hemofilia y dislocación congénita de cadera. Se pueden detectar durante el proceso de gestación o luego del nacimiento. Para prevenir alguna enfermedad genética se recomienda que la madre tenga una alimentación saludable que incluya la ingesta de vitaminas y minerales, además de evitar el consumo de sustancias nocivas, estar al día con las vacunas, en especial contra el virus de la rubiola. En el primer trimestre lo que intentamos es predecir o diagnosticar aquellas malformaciones fetales graves que se pueden desarrollar en el embarazo con un diagnóstico de este tipo de malformaciones que supera hasta en el 80% en el primer trimestre. Son estudios exhaustivos que realizamos al inicio de la gestación, en el momento en el cual se realiza el cribado de anomalías cromosómicas, realizamos el estudio anatómico completo del feto, y se pueden diagnosticar, si el examen es exhaustivo, si el examen es meticuloso, muchos tipos de malformaciones congénitas, incluso en el primer trimestre del embarazo. En las semanas 20 y 22, los especialistas recomiendan complementar este examen con un estudio más detallado que permita detectar las malformaciones que no se pueden detectar en el primer trimestre, tales como las cerebrales. Cuando un niño nace con una anomalía congénita, se recomienda a los padres aprender a reconocer y aceptar las emociones de su hijo y conversar sobre el padecimiento con otros familiares y amigos, así como identificar cuándo requiere apoyo y brindarle los mejores cuidados. También se les sugiere unirse a grupos de apoyo y mantenerse en constante comunicación con el médico. Al menos el 21% de las muertes de infantes menores de 5 años en Latinoamérica son a causa de alguna anomalía congénita, según la Organización Panamericana de la Salud. Aquí otros datos curiosos sobre esta condición. Al menos 8 millones de niños nacen cada año con un defecto congénito en el mundo. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Anualmente mueren al menos 240.000 bebés en sus primeros meses de vida a causa de alguna enfermedad congénita, según la OMS. En Estados Unidos, 1 de cada 33 bebés nace con algún defecto congénito. En los países de bajos y medios recursos se encuentra el mayor número de niños nacidos con trastornos congénitos graves, contabilizando a 9 de cada 10. Los trastornos congénitos pasaron a ser la mayor causa de muerte de menores de 5 años, luego que se registrara un descenso en estos grupos. Vamos a la pausa y al regreso a nuestra nota positiva conoceremos los detalles de 2 operaciones exitosas realizadas en Argentina a 2 neonatos de 1 mes de nacidas con cardiopatía congénita. Más de esto en breve, no se aparte.
vuelta en Guía tu Cuerpo y de inmediato en nuestra nota positiva les presentamos el resultado de 2 operaciones exitosas realizadas a recién nacidas argentinas con cardiopatía congénita. Aquí los detalles. En el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de la Mar de Plata en Argentina, realizaron el pasado mes de enero la operación exitosa de 2 bebés diagnosticados con cardiopatía congénita a los pocos días de nacidos. Liam y Pilar, esos son los nombres de los niños que sobrevivieron a esta operación tan riesgosa. A ambos se les debió parar el corazón y reemplazarlo por una bomba extracorpórea que le permitía la sangre llegar a todos los órganos durante intervenciones a corazón abierto, que duraron más de 5 horas. En el caso de Pilar, nació sin ningún diagnóstico, pero a los 2 días se descompensó, ocasionando que fuese trasladada al centro hospitalario donde fue operada. Mientras que en Liam fue detectada la enfermedad durante la ecografía realizada a su madre, lo que le permitió planificar el nacimiento de la bebé e intervenirla al poco tiempo de llegar al mundo. Hasta diciembre de 2024, el hospital realizó 750 procedimientos cardiovasculares quirúrgicos y hemodinámicos por un equipo conformado por 40 personas que incluye tanto a los cardiocirujanos, cardiólogos y anestesiólogos como miembros del Servicio de Salud Mental y Trabajo Social. Se estima que 1 de cada 100 bebés padece de alguna enfermedad cardíaca, la cual se desarrolla cuando comienza a formarse el corazón del feto. Estas se suelen detectar luego de las 20 semanas de embarazo. Revisamos ahora lo que nos trae la medicina natural para el buen vivir. El ácido fólico es una vitamina fundamental para prevenir las enfermedades congénitas al mejorar el funcionamiento celular en el cuerpo humano. Hoy les diremos en qué alimentos puede encontrarlo y cómo es la mejor forma de consumirlo. El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es el responsable del correcto funcionamiento celular y crecimiento de los tejidos en el cuerpo humano, produciendo glóbulos rojos nuevos y sanos. Su consumo previene ciertas anomalías congénitas que se puedan generar en el feto durante el embarazo, tales como la espina bífida y la anencefalia. Además, ayuda a mantener el cabello, uñas y piel sanas y prevenir la anemia. El cuerpo no lo produce de forma natural, sin embargo, se encuentra en muchos alimentos. Fuentes alimentarias donde conseguimos la vitamina B9 o ácido fólico, bueno, pues en general las mayores fuentes son de origen vegetal, sobre todo vegetales de hoja verde, brócoli, coliflor, frutas. También podemos conseguir de algunas fuentes de origen animal, pero en menor cantidad. Una fuente animal sería, por ejemplo, el hígado, que ya sé que a la mayoría de la gente no le gusta y por eso muchas veces vamos a rechazar. Es importante, en caso de tener una carencia, suplementar con ácido fólico, lo mismo que se suplementa durante el embarazo y durante la lactancia. Aunque es importante que todas las personas consuman ácido fólico, se recomienda principalmente para las mujeres que mantienen una vida sexual activa debido a la posibilidad que tienen de quedar embarazadas de forma imprevista, mientras que durante el proceso de gestación es obligatoria su ingesta para el correcto desarrollo del bebé. ¿Cuándo se recomienda tomar ácido fólico? Toda la vida, desde el inicio de la menstruación hasta el final de la menstruación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente más del 50% de los embarazos no son planeados. Entonces, el beneficio del tubo neural, el beneficio del ácido fólico es desde mucho antes de estar embarazada. ¿Por qué? Porque cuando ya estás embarazada, ya se empezó a formar el cerebro, ya se empezó a formar la columna y la paciente ni siquiera sabe que está embarazada. La forma más rápida de reponer el ácido fólico en el cuerpo es por medio de la ingesta de suplementos vitamínicos. Según algunos expertos, es recomendable consumir al menos 400 microgramos diarios. En el caso de tener algún antecedente de un hijo con anomalía congénita, la dosis será más alta. Momento de hacer nuestra habitual parada en México para compartirles un adelanto de la entrevista especial de Aiza García esta semana. No se la pierda.
una cosa que truena a cualquier narcisista es no obtener esta atención, es no obtener este seguimiento de las personas, es que no se den cuenta que existe. Un narcisista no lo volteas a ver o no lo pelas, se quiebra, se fracciona. ¿Por qué? Porque no está teniendo esos refuerzos que lo hacen sentir seguro, que lo hacen sentir bien. Así ponemos punto final a esta nueva emisión de Guía tu Cuerpo. Como siempre, la invitación a que nos encuentren en las plataformas digitales y redes sociales, @guía tu cuerpo _telesur en Instagram, @guía tu cuerpo TLS y @jflorestlsur en X. También recibimos sus mensajes a través del correo guiatucuerpo@telesurtv.net y puedes seguirnos y ver nuestras emisiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Soy Yarani Flores, cuídese y nos vemos la próxima semana como siempre.